Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos que comentar un hecho, digamos que de doble vertiente, un hecho a todo esto absolutamente trágico para el ejército ucraniano. Ya no es ninguna sorpresa para nadie que en Ucrania se está luchando de forma literal hasta el último ucraniano. Es exactamente lo que quiere Occidente, porque el objetivo de Occidente en última instancia es desgastar todo lo posible a la Federación de Rusia, y es lo que tiene que hacer Vladimir Zelensky, simplemente porque no le queda otra y porque Ucrania no tiene ningún tipo de soberanía como país. Por cierto, Vladimir Zelensky recientemente ha visitado España hoy mismo, el día 27 de mayo, y lo curioso de esto es que en España, por ejemplo, han criticado por activa y por pasiva a Vladimir Putin, como en muchos otros países, tanto de la Unión Europea como de Occidente en términos generales, pero qué casualidad, ¿no?, que tanto apoyan la democracia y están recibiendo a un presidente, o a un señor, mejor dicho, que ya no tiene absolutamente ninguna legitimidad, puesto que el mandato de Vladimir Zelensky, recordemos que expiró el día 20 de mayo, así que no se sabe exactamente en calidad de qué. Está viajando ahora mismo por Europa pidiendo más y más armamento, más y más medios, por supuesto, militares, básicamente para seguir sacrificando a los soldados propios. Y esto, en cuanto a la estrategia ucraniana, lo vamos a ver enseguida, pero vamos, me parecía muy curioso resaltar este hecho. No sé qué pensáis al respecto, pero me encantará leer vuestras opiniones, puesto que realmente los mismos que critican la supuesta falta de democracia en la Federación de Rusia reciben encantados y con una gran sonrisa de oreja a oreja a un señor que no solo ha prohibido, básicamente, ha cancelado las elecciones en su país, es decir, de demócrata tiene bien poco, eso por un lado, y por otro lado tiene prohibidos a nada más y nada menos que 12 partidos políticos, y ya ni contamos la tremenda cantidad de medios de comunicación que, vaya, tampoco pueden trabajar en Ucrania porque así lo ha decidido el gobierno de Vladimir Zelensky. Y en cuanto a la estrategia ucraniana, que se ha puesto de manifiesto, sobre todo con el comienzo de esta ofensiva de la Federación de Rusia en la región de Kharkov. Ayer lo comentamos, una parte de esta ofensiva están siendo los ataques masivos y, por supuesto, hablando de las pérdidas en el bando ucraniano, pérdidas que a todo esto Vladimir Zelensky ha calculado hace un par de meses en unos 30.000 soldados, lo cual me imagino que, bueno, y me río por no llorar porque estamos hablando en calidad de bajas de más de 1 millón de personas y más de 500.000 soldados en forma de bajas irrecuperables. Son números absolutamente escalofriantes, y ya no solo eso, sino que ahora mismo, con esta ofensiva de la Federación de Rusia en la región de Kharkov, aparte de los ataques masivos, obviamente hay toda una planificación rusa que está llevando al hecho de que a día de hoy están pereciendo en combate más o menos unos 400 soldados ucranianos al día, sola y únicamente en el frente de Kharkov, sin contar los otros frentes donde también hay una tremenda cantidad de bajas. Es decir, Ucrania está perdiendo hombres a pasos agigantados, a lo cual tenemos que contraponerle los números rusos, porque Rusia también tiene bajas, por supuesto que sí, pero por un lado cuida muchísimo más a sus hombres y por otro, a día de hoy se calcula que está reclutando más o menos a unos 30.000 voluntarios al mes, cosa que Ucrania no puede decir, y además con la gran diferencia de que Ucrania lo recluta de forma forzada y en Rusia de verdad son voluntarios. Hubo una ola de movilización. A partir de ahí, todos los que llegan al ejército ruso a día de hoy lo hacen de forma absolutamente voluntaria. Todos los que llegan al ejército ucraniano a día de hoy, desde el inicio de los combates, la gran mayoría de ellos lo hacen de forma forzada, sobre todo ahora
cuando en muchas direcciones del frente estamos viendo a movilizados de muy avanzada edad, movilizados con enfermedades con las cuales en principio no se puede hacer ni siquiera el servicio militar, pero ya están levantando la mano, bajando la edad de movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que, bueno, hay varias que vamos a comentar ahora, pero entre ellas hay una en particular que forma parte de la estrategia de esta nueva comandancia del ejército ucraniano. Recordemos que hubo un cambio. El comandante Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, se fue, o mejor dicho, fue retirado por el gobierno de Vladimir Zelensky, simplemente porque era una persona tremendamente popular entre la población ucraniana y entre los soldados ucranianos también. Y Vladimir Zelensky, ese gran demócrata, no puede aguantar a su lado a un hombre que de verdad tiene una buena reputación, al que de verdad escuchan y que de verdad sabe de estrategia militar. Y ya no solo eso, sino que por la vida de sus soldados él se enfrentaba muchas veces a la presidencia, que recibía las órdenes directamente desde Occidente. Así que decidieron hacer un cambio y cambiaron a Zaluzhny por Syrskyi, que es una persona, y aquí no niego sus conocimientos a nivel militar, pero es una persona a la cual pusieron simplemente porque está ahí para cumplir órdenes, independientemente de lo que él opine, y Syrskyi accedió. Así que a día de hoy el plan ucraniano consiste, y esto ya lo sabemos, porque cada vez están diciéndolo más y más fuentes, ya solo le falta confirmarlo al gobierno de Kiev, creo, y es que hablábamos, ¿no?, de que había una tremenda corrupción en cuanto al tema de las fortificaciones, y efectivamente una parte del dinero que Occidente destinó para construirlas, pues acabó en los bolsillos, que si de los políticos, que si de los altos mandos militares de Ucrania. Pero es que además ahora el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado que construir fortificaciones en campo abierto, como ha dicho él, es una cuestión absolutamente absurda, y lo que hay que hacer es fortificar directamente las ciudades. Esto tiene varias consecuencias, cada siguiente más trágica y más escalofriante que la anterior. A esto podemos contraponerle, por ejemplo, el resultado absolutamente fallido de la famosa contraofensiva ucraniana, ¿no?, que fue un tremendo fiasco, gracias a las líneas defensivas, a esas fortificaciones que construyó Rusia en la región de Zaporozhye. Y ahí pues hablábamos, ¿no?, de esa línea Surovikin, una línea de defensa escalonada, construida en su gran mayoría, sí, efectivamente, en campo abierto, pero son precisamente esas fortificaciones en mitad de la nada las que terminan frenando el avance de las tropas enemigas. Sin embargo, lo que ha decidido Syrskyi es no gastar ni tiempo ni dinero, porque claro, esta decisión realmente se hace más o menos a última hora, puesto que han visto que ya que se han gastado, se han pulido el dinero que se envió para fortificar, ahora básicamente debido, esta conversación la iniciamos ayer y hoy la hemos mencionado brevemente durante el vídeo, debido a esos ataques masivos de la Federación de Rusia y debido a la estrategia rusa de preparar el terreno antes de cada asalto para básicamente no perder las vidas de sus hombres, porque Rusia sí tiene bajas, pero intenta cuidar a sus soldados lo máximo posible. Y ya no es solo, o sea, vamos a apartar el tema humanitario, no vamos a decir que Vladimir Putin es el mayor humanista del mundo. No, Vladimir Putin es el mejor estadista a día de hoy a nivel mundial, y es un hecho absolutamente objetivo, y sabe perfectamente que el conflicto ucraniano no es el primero, ni mucho menos será el último para la Federación de Rusia, porque Occidente no parará hasta intentar desgastar el país al máximo, dividirlo en 1.000 millones de cachitos, básicamente destruir a Rusia, porque representa una gran amenaza, el país más grande del mundo, un país tremendamente poderoso, sobre todo en términos militares, una potencia nuclear. En definitiva, pues es obvio, ¿no?, ese enfrentamiento y esas ganas que Occidente le tiene a la Federación de Rusia, de modo que los soldados que perezcan de forma tonta, de forma absurda en el frente ucraniano, simplemente
no van a poder combatir ni proteger a su patria en las siguientes guerras que sin duda alguna van a terminar viniendo y lo van a hacer más pronto que tarde. Eso en Ucrania obviamente ni siquiera lo calculan, no tienen opciones, saben que no pueden hacer otra cosa que no sea cumplir a rajatabla las órdenes occidentales, de modo que Rusia con esos ataques masivos, por un lado contra objetivos estratégicos, y ya vimos unos cuantos, ¿no? Ayer comentamos uno en el cual perecieron cientos de soldados ucranianos, cientos de un solo ataque, y como estos pues se están produciendo prácticamente todos los días, y no todos los días, todas las semanas seguro, aparte de las pérdidas que Ucrania tiene en el frente. Y después Rusia hace muchísimo uso de la artillería, hace muchísimo uso de la aviación, tiene el control aéreo total, la superioridad aérea total, de modo que prepara los asaltos para perder la menor cantidad de efectivos posible antes, y básicamente pues ataca que si con bombas, que si con todo tipo de munición, cosa que Ucrania, pues, por ejemplo en términos de aviación, sencillamente no se puede permitir, de modo que esos asaltos Ucrania tendría que frenarlos construyendo unas buenas líneas defensivas cuando llega el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país y dice que eso no hace falta hacerlo, que sin ello también van a aguantar perfectamente. Y lo que van a hacer, esta es la segunda consecuencia absolutamente terrible, porque la primera consecuencia es que Rusia, a poco que coja carrerilla, obviamente Ucrania, a falta de esas construcciones defensivas, lo que tiene que hacer básicamente es en campo abierto poner un par de trincheras con un par de grupos de soldados e irlo rotando básicamente a medida de que el ejército enemigo, el ejército ruso, los vaya eliminando. Es tan simple y tan trágico como eso. Es decir, pues Ucrania se ha organizado a sí misma, básicamente una carnicería, tratando de frenar el avance ruso a base de carne humana pura y dura, lo cual sencillamente no va a ser posible, sacrificando a sus soldados de una manera absurda, más no poder en el frente. Pero es que después, si las líneas defensivas solo se construyen en forma de posiciones defensivas dentro de las ciudades, la primera consecuencia que tiene esto, y lo vimos en Mariupol, lo vimos en Severodonetsk, lo hemos visto todas y cada una de las veces que hemos viajado por Donbass, hemos reportado desde Donbass, y digo hemos porque ahí hemos estado vosotros y yo, lo cual siempre os agradeceré de forma absolutamente infinita vuestro apoyo. Pero es algo que se ha repetido de un relato a otro, porque he ido hablando con las personas que vivían en esas localidades, que a día de hoy ya forman parte de la Federación de Rusia. Todo el mundo decía lo mismo: el ejército ucraniano no se utiliza como escudos humanos. Claro, si tú construyes fortificaciones defensivas en las ciudades, una de las cosas más básicas que tienes que hacer es mantener ahí civiles. Utilizar, por ejemplo, un edificio en el cual en las plantas altas vivan civiles y en las plantas bajas pues tú pongas todo tipo de instalaciones de almacenamiento de armas, o pongas al lado equipos militares, vehículos blindados, no sé, o al revés, bajes a los sótanos a los civiles y subas, por ejemplo, a los francotiradores, convirtiendo de esta forma los objetivos que en un principio son puramente civiles en objetivos absolutamente militares. Después Vladimir Zelensky pues sale en la prensa diciendo que Rusia ha atacado el edificio tal o la escuela cual, obviando por supuesto que el ejército ucraniano ha instalado allí un punto de control. Y luego en los combates urbanos lo que suele suceder una vez que el ejército ruso comienza, ¿no?, el asalto de la localidad, es que los soldados ucranianos también fallecen en tremendas cantidades, puesto que pues se utilizan todo tipo de bombas, todo tipo de FABs, bombas, es decir, bombas lanzadas con la ayuda de la aviación, se utilizan drones, en fin, primero pierden gente de forma, repito, más tonta imposible en el campo, en campo abierto, donde no quieren construir fortificaciones, pero sí quieren colocar soldados, lo cual es absolutamente absurdo. Claro, no pueden dejar que Rusia avance sin más,
pero entonces lo lógico sería de alguna manera poner los medios necesarios para que los soldados ucranianos puedan, aunque sea, tener una posibilidad de defenderse ante el ejército enemigo. Sin embargo, esto no sucede. Y luego tenemos el tema de las ciudades, y es que ahí las pérdidas de vidas en forma de soldados también ya incluyen las pérdidas o se les suman, mejor dicho, las pérdidas de vidas en forma de personas absolutamente civiles que no deberían tener nada que ver con este conflicto, y sin embargo son utilizadas esas personas como escudos humanos para que Ucrania intente frenar otra vez, ¿no? Vía carne humana, básicamente, vía tapar posiciones propias con vidas ajenas para intentar frenar el avance de la Federación de Rusia. Sin duda vamos a analizar muchas más cosas de la estrategia ucraniana, porque hay muchos más puntos que mencionar en términos de por qué se están produciendo tantas pérdidas en el frente por parte de Ucrania, sobre todo, pero no quiero haceros el cuento demasiado largo. Eso sí, vosotros me lleváis viendo aquí desde hace muchísimo tiempo, así que me encantaría que pusierais en comentarios vuestras teorías de cuáles pueden ser otras razones por las cuales Ucrania pierde tantos hombres, porque, y con esto vamos a terminar el informe de hoy. Así es como se ve el cementerio más grande de la ciudad de Kharkov. Todo esto son tumbas recientes, y obviamente cementerios como este hay varios, ya no solo en la ciudad de Kharkov, sino también en otras ciudades, Kiev, Chernihiv. Es que por toda Ucrania esto es el pan nuestro de cada día. En última instancia, en primer lugar, ¿no? O en primera instancia, pudiera parecer que se debe sola y únicamente a las decisiones de la comandancia ucraniana. Después, quizás podríamos echarle la culpa al régimen de Vladimir Zelensky, pero en última instancia, quien está detrás, sabemos que es Occidente.